Se trata de una ruptura entre expectativas sociales y capacidad real de gobernar. ¿Cuán legítimo es que su propio electorado pida la renuncia del presidente boliviano Rodrigo Paz? Esa es probablemente una de las preguntas políticas más incómodas y profundas que enfrenta Bolivia hoy. Porque la crisis actual no es solamente económica, tampoco es únicamente una disputa entre oficialismo y oposición. Lo que Bolivia está viviendo es algo mucho más complejo. Se trata de una ruptura entre expectativas sociales y capacidad real de gobernar. Y para entender por qué hoy parte del occidente pide la renuncia de Rodrigo Paz, mientras que antiguos opositores electorales lo defienden, primero hay que entender algo que es fundamental. Rodrigo Paz no ganó representando una ideología fuerte. Ganó representando una necesidad colectiva, la necesidad de salir del agotamiento político. Después de años de crisis económica, desgaste institucional y polarización extrema, millones de bolivianos votaron no necesariamente por un proyecto ya definido, sino por una sensación, la esperanza de una transición tranquila. Y el epicentro de esa decisión estuvo en el occidente boliviano. Eso es muy importante. Porque históricamente el occidente, La Paz, el Alto, Cochabamba, Oruro, Potosí, había sido el gran sostén electoral del proyecto popular estatal que gobernó Bolivia por casi 2 décadas. Pero en 2025 ocurrió algo distinto que cambió Bolivia. Muchos votantes populares ya no se sentían representados por el viejo oficialismo, pero tampoco confiaban completamente en una derecha más dura o empresarial. Y ahí apareció Rodrigo Paz, moderado, menos confrontacional, más conciliador y con un discurso que prometía estabilidad sin trauma social, que era lo importante. En otras palabras, el occidente no votó necesariamente por un giro ideológico, votó por un alivio. Y ese detalle cambia todo el análisis actual, porque hoy muchos sectores dicen: si el mismo pueblo que lo eligió ahora pide su salida, entonces su renuncia sería legítima. Eso es lo que dicen. Pero la política democrática no funciona únicamente bajo esa lógica emocional. Un presidente no pierde automáticamente legitimidad porque cae su popularidad. Si fuera así, casi ningún gobierno latinoamericano terminaría su mandato. La legitimidad democrática tiene varias capas. La primera es electoral. Rodrigo Paz ganó mediante el voto. La segunda es institucional. Mientras conserve el marco constitucional, sigue siendo presidente legítimo. Pero existe una tercera legitimidad que es mucho más frágil y creo que importante: la legitimidad social. Y esa sí puede ser deteriorada rápidamente cuando una sociedad siente que el contrato emocional entre gobierno y ciudadanía se rompió. Eso es exactamente lo que está ocurriendo. Muchos votantes del occidente sienten que la transición prometida nunca llegó, que el alivio económico nunca apareció, que el deterioro cotidiano continúa. Precios más altos, empleo precario, crisis de combustible, incertidumbre financiera y sensación de estancamiento. Entonces surge una frustración profunda humana. Si votamos para salir de la crisis, ¿por qué seguimos igual o peor? Pero aquí aparece la gran contradicción política boliviana. Los mismos sectores que antes rechazaban a Rodrigo Paz, hoy tienen la idea de continuidad de su gobierno. ¿Por qué? Porque para gran parte del empresariado, clases medias urbanas y sectores institucionales, el problema ya no es Rodrigo Paz. El problema es lo que podría venir después.
Muchos temen que una caída anticipada del gobierno abra un periodo de descontrol político, vacío de poder, conflictividad social, parálisis económica o incluso una radicalización mucho más agresiva. Y ahí ocurre algo muy latinoamericano, se podría decir. Un presidente puede debilitarse socialmente, pero fortalecerse como mal menor. Eso implica por qué antiguos detractores ahora lo respaldan. No porque estén enamorados del gobierno, sino porque consideran que la estabilidad institucional vale más que el riesgo de una ruptura. Ahora bien, ¿es legítimo que el Occidente reclame? Sí, por supuesto, absolutamente, porque fue el sector social que más expectativas depositó en Rodrigo Paz. Y cuando la esperanza se convierte en decepción, la reacción suele ser mucho más intensa. Pero otra pregunta distinta es, ¿la frustración social justifica exigir una renuncia presidencial? Ahí entramos a un terreno mucho más delicado, porque Bolivia tiene una historia política marcada por gobiernos interrumpidos, presión callejera y crisis de gobernabilidad. Y eso dejó una cultura política donde muchas veces la protesta busca reemplazar al mecanismo electoral. El problema es que cada salida abrupta también deja heridas institucionales. Por eso hoy Bolivia enfrenta una tensión muy profunda entre dos legitimidades. La legitimidad emocional del descontento social y la legitimidad institucional del mandato democrático. Ambas existen al mismo tiempo y ambas tienen fuerza. El gran riesgo es que el país vuelva a caer en la lógica donde ningún gobierno logra terminar su ciclo político completo porque la desesperación económica termina consumiendo la paciencia democrática. Porque aquí hay una verdad incómoda. Rodrigo Paz probablemente sobreestimó la velocidad con la que podía estabilizar Bolivia. Pero también Muchos ciudadanos sobreestimaron cuánto podía cambiar el país un solo gobierno en pocos meses. y eso genera una frustración explosiva. Hoy Bolivia parece atrapada entre dos miedos. El miedo de seguir igual y el miedo de que todo empeore si el gobierno cae. Por eso el debate ya no es solamente Rodrigo Paz, sí o no. El verdadero debate es mucho más profundo. ¿Bolivia todavía cree en resolver sus crisis dentro de las reglas democráticas? ¿O el desgaste económico y social está empujando nuevamente al país hacia una política de ruptura permanente? Porque si cada país, cada crisis termina convirtiéndose en una batalla por sacar gobiernos antes de tiempo, el problema ya no es o ya no será únicamente quien gobierna. El problema será la estabilidad misma del Estado boliviano. Escribe, comenta, te leo.